Vivimos tiempos convulsos y a muchos nos hace falta aire puro. Si pudieses elegir un espacio donde pasar tu confinamiento, ¿a dónde irías? Mi respuesta a esta pregunta está muy clara, y este lugar es la Alhambra. La Alhambra es una ciudad-palacio emplazada sobre la colina de la Sabica, uno de los puntos más elevados de la ciudad de Granada. Su nombre significa ciudad roja, posiblemente por el color rojizo de su composición arcillosa, o quizá por el intenso rojo que adquiere su vista al atardecer. Compuesta de palacios, jardines y alcazaba o fortaleza, buscaba al mismo tiempo una situación estratégica defensiva y albergar a la familia del monarca y a la corte del reino nazarí de Granada. La Alhambra, símbolo de poder en plena reconquista cristiana. Eran tiempos convulsos, y su posición en el Alto de Granada transmitía un mensaje de poder. En un momento clave a finales del siglo X, donde tras la muerte del tercer califa de Córdoba, Alhaquén II, la reconquista cristiana pasaba a cobrar un impulso dominante en la actividad política de la península. Granada, último reino musulmán, resistía gracias a su teórica aceptación de la soberanía cristiana. Este reinado semi-independiente de la dinastía bereber de los ziríes ayudó a la ciudad a crecer cobrando una gran importancia a principios del siglo XI. La fundación de la Alhambra. El primer paso para la fundación del conjunto que hoy conocemos como la Alhambra es la construcción de su palacio por parte del visir Yusuf ibn Nagrela en el siglo XI. Ya en el siglo XIII fue el momento del reconocimiento de la soberanía castellana por parte de Mohamed ibn Nasr. De este modo, consiguió mantener su posición de único gobernante de la España musulmana. El momento de creación de la Alhambra tuvo lugar en un mundo políticamente muy inestable, pero económicamente próspero. Fue en este siglo cuando se crearon las murallas exteriores del conjunto, mientras que ya en el siglo XIV llegaron los jardines y los pabellones del Generalife, y los restos considerados como más importantes, el patio de los Arrayanes y el de los Leones. Estos últimos llegaron ya en época de Yusuf I y Mohamed V, a mediados del siglo XIV. La Alhambra se realizó a lo largo de 3 siglos de actividad, donde podemos destacar 3 sectores diferenciados: la alcazaba, el entramado urbano y los palacios. Alcazaba. La alcazaba o defensa militar es la zona más alta que se usaba como centro de vigilancia de toda la ciudadela. Se trataba de la parte más antigua de la Alhambra, correspondiéndose con la época califal del siglo XI. Se amplió al convertirse Granada en capital de uno de los reinos de taifas, y con Mohamed I, primer rey nazarí de Granada, esta parte se reconstruyó y amplió considerablemente, con nuevas torres defensivas. Antes de la construcción de los palacios nazaríes, en esta misma se alojaba la familia real. Los palacios nazaríes. Actualmente en esta parte se encuentran los 3 principales espacios palaciegos: el Mexuar, el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones. El Mexuar era el lugar donde realizaban las reuniones la Shura o Consejo de Ministros. Allí también era donde el sultán impartía justicia. Sus muros han sufrido tantas modificaciones a lo largo de los siglos que no se sabe realmente cómo era su aspecto en origen.
Vemos 4 columnas en el centro, con ménsulas de mocárabes. Y sobre la cenefa de yeso se puede leer la inscripción: todo lo que poseéis procede de Dios. El Palacio de Comares se construyó alrededor del Patio de los Arrayanes, famoso por su gran alberca central, cuyas obras se iniciaron por Ismael I de Granada y se continuaron por Yusuf I de Granada. Este último fue asesinado antes de ver concluida su gran obra. Fue finalmente Mohamed V quien pudo verla terminada en el año 1370. Este Palacio de Comares da paso al norte a la Sala de la Barca y el Salón de Embajadores, una de las más impresionantes estancias del conjunto palatino. A los lados, las habitaciones de las esposas del sultán y al sur, las de las concubinas y el servicio de la corte. Continuando hacia el oriente, desde el palacio anterior llegaremos al Palacio de los Leones. Fue erigido por el último soberano nazarí que hemos mencionado, Mohamed V, tras su recuperación del trono una vez que tuvo lugar su alianza con el rey castellano Pedro I. El centro de este palacio es sin duda el Patio de los Leones, que supone una integración de ensueño entre la arquitectura islámica y el agua, que gobiernan a partes iguales todo el conjunto arquitectónico. Y a sus distintos lados veremos la Sala de los Mocárabes, que no es otra cosa que un elemento decorativo a base de yeso de tradición musulmana. La Sala de los Abencerrajes en referencia a una familia musulmana de Granada, y al norte la de dos hermanas. Habitaciones del emperador. 2 siglos más tarde, ya en tiempos de Carlos V, el emperador cristiano estableció sus aposentos entre 1528 y 1537. Se trata de 6 estancias que orbitan alrededor del patio de Lindaraja y del patio de la Reja. De hecho, la ampliación de las obras de Carlos I de España y V de Alemania en el conjunto de la Alhambra no termina aquí. Generando un gran contraste con la arquitectura islámica existente, el emperador levantó su palacio renacentista, siguiendo unos preceptos de perfecto clasicismo. Se realizó junto al Palacio Nazarí de Comares y, a pesar de su grandiosidad, no llegó nunca a ser habitado por el monarca. El Partal y las torres de la Alhambra. Por último, el Partal, que significa pórtico, es el más antiguo de los palacios. Construido por el sultán Mohamed III, contiene los restos de su residencia real. Al principio de la dinastía nazarí, este palacio era la zona principal, pero tras la construcción del Palacio de Comares se convirtió en una zona marginal. Los jardines del Partal se extienden desde la Torre de la Rauda
hasta la explanada donde se encuentra la Torre de las Damas. Junto a la de las Damas, la Torre del Mihrab, que aún conserva parte de sus yeserías originales, contenía un oratorio para los habitantes de la Alhambra. Sus arcos de herradura nos recuerdan a los que ya vimos en la mezquita de Córdoba. La Torre de los Picos, famosa por sus almenas superiores, la Torre del Cadí, anteriormente llamada del Preso y del Paso de la Zorra, la de la Cautiva, donde se piensa que vivió Isabel de Solís, una cristiana convertida al Islam, favorita del rey Muley Hacén. La Torre de las Infantas debe su nombre a la leyenda de Washington Irving sobre las princesas Zaida, Zoraida y Zoraida. En orden, en nuestro paseo, la última torre es la del Cabo de la Carrera. De esta última torre quedan solamente las ruinas, ya que las tropas de Napoleón, al abandonar Granada, la destrozaron casi por completo. Generalife. Hay una parte del conjunto de la Alhambra que no se puede separar de ella, y por supuesto tiene gran parte de culpa de que se haya convertido en mi oasis particular a donde me escaparía siempre que pudiera. Este es el Generalife. Una villa con jardines que los reyes musulmanes utilizaron en su día como lugar de reposo, retiro y meditación. Sus huertas y jardines son tan espectaculares que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1984, junto al resto de la Alhambra. El Generalife es un sitio de paz, en el que el agua sigue reinando por encima de todas las piedras y estancias. Y para despedirnos os recitamos el poema inscrito en la Torre de la Cautiva. Esta obra ha venido a engalanar la Alhambra, es morada para los pacíficos y para los guerreros, calahorra que contiene un palacio. Di que es una fortaleza y a la vez una mansión para la alegría. Es un palacio en el cual el esplendor está repartido entre su techo, su suelo y sus 4 paredes. En el estuco y en los azulejos hay maravillas, pero las labradas maderas de su techo aún son más extraordinarias. Fueron reunidas y su unión dio lugar a la más perfecta construcción donde ya había la más elevada mansión. Parecen imágenes poéticas, paranomasias y transposiciones, los enramados e incrustaciones. Aparece ante nosotros el rostro de Yusuf como una señal. Es donde se han reunido todas las perfecciones. Es de la gloriosa tribu de Hazrai, cuyas obras en pro de la religión son como la aurora cuya luz aparece en el horizonte. Deseamos que te haya gustado esta escapada virtual al sitio más maravilloso y pacificador que hay, situado en lo alto de Granada. ¿Te gustaría seguir visitando obras de arte por toda la geografía española? Visítanos en www.experienciasconarte.com y podrás hacerlo cualquier día de la semana y a cualquier hora del día. Te sorprenderemos con nuevas videoguías y documentales sobre arte. Muchas gracias y hasta la próxima.